sociología o incluso el origen del mismo. Entonces dice ahí antecedente. Este texto nace originalmente de la ponencia que presenté en el coloquio que tuvimos hace casi un año, que para mí fue un primer intento de pensar en la relación entre integración social y democracia, y pensar en concreto si hay o no, entre signos de interrogación, relación. Porque la pregunta es válida. ¿La integración social es un tema del que a la democracia se le pueda pedir cuentas, o se trata de una condición previa al régimen democrático y con la que éste entonces no esté obligado? En la literatura, por lo menos en lo que yo he podido consultar, hay respuestas que están a favor de una y otra posición. Hay respuestas que dicen que la democracia ni la integración social, incluso el bienestar social, le competiría como tal. Y hay respuestas que plantean que sí tendría que haber un vínculo entre democracia e integración social. Ese sería como un apartado que alguna vez, si hacemos un diagnóstico nosotros como grupo, tendríamos que intentar responder cómo se relacionan, si acaso se relacionan. Yo, en mi ruta de trabajo, apuesto por la hipótesis del vínculo y trato de analizar la forma de enlace integración social y democracia. Para intentar hacer eso, consulté literatura sociológica de integración social, clásica y contemporánea, y me encontré que en el origen, en el desarrollo y la consolidación de esta literatura siempre hay una premisa: la realidad del Estado-Nación en un proceso de construcción del siglo XIII al siglo XVIII, y su concreción ya como estado de bienestar desde finales del siglo XIX, en los primeros antecedentes, hasta los años 40 en adelante, 70s, 80s. Esa es una premisa que siempre aparece cuando encontré integración social en la literatura. Sin este trasfondo histórico, cuando no existe ese estado, la democracia se piensa y explica, por ejemplo, en el siglo XIX como un orden liberal aristocrático. Ya hay democracia, pero restringida, hay un voto censitario. O en el siglo XXI se piensa como un régimen electoral e institucionalista, pero no como un tema y un problema de orden social. La idea autoritativa de este orden, me refiero al concepto de istor, no autoridad malévola, sino autoridad consentida. La idea autoritativa de este orden que el estado de bienestar creó gracias al neocorporativismo, a consensos autoritarios, a la movilidad social patrocinada por el Estado, al pleno empleo, a ciertas certidumbres que existían, ese tipo de idea autoritativa, uno diría, a partir de nuestras generaciones, se ha afortunadamente deshecho, pero no todas las consecuencias de ello favorecen un nuevo tipo de integración social más justo, racional y libre. A la política democrática, se piensa hoy, no le correspondería intervenir en las relaciones sociales con la aspiración de corregir asimetrías reinterpretadas como alcances diferenciados de los méritos individuales que el mercado premia. A la democracia actual, además, parece serle constitutiva la disolución de algún referente supraindividual o regla metaconstitucional, simbólica, sea este el Estado, la nación, la religión, la historia, el progreso, que diera sentido y justificación al lugar y límites de las personas y grupos dentro del orden social. Dado esto, el texto que presento a ustedes es una preliminar e inconclusa aproximación muy gruesa a este debate que esta aproximación está fundada en tres ideas fuertes. Uno, la perspectiva democrática dominante es parcial, no tiene en su radio el tema de la integración social, reconoce su crisis, pero confía en que las distorsiones actuales no deforman en realidad a la democracia. Esta se puede ir adaptando sin que realmente repensemos radicalmente qué significa la democracia. Número dos, la crisis democrática, en mi propuesta, es un déficit estructural de integración social que afecta a la calidad democrática. Y número tres, según yo, o propongo yo, habría que retomar categorías de estudio desestimadas por la perspectiva democrática dominante, versus, y estos son, así caracterizo la perspectiva democrática dominante, esquemas teóricos deshistorizados, ideológicamente abstractos, normativos y optimistas. Bueno, eso es lo que está atrás del texto. Ya no me meto en la exposición del texto porque pues, ya lo leyeron, no tiene mucho caso que me ponga a recrearlo, ¿no? Solo les cuento un poco que mi idea era, este texto me costó un montón hacerlo porque me obligó, y es una cosa que me gustó mucho, a leer sociología, historia, y a pensar desde ahí, y lo hice para entregarlo al libro que vamos a publicar acá,
y después lo dejé descansar ahí un ratote, y ahora creí que era un buen momento como para recuperarlo, releerlo. Ya hay más de una cosa de que estoy arrepentido, pero me interesaba mucho ver la retroalimentación en términos de si se había logrado transmitir con alguna claridad las ideas principales, y número dos, si aunque estas ideas sean muy gruesas, les hacían algún sentido, ¿no? Algún sentido, ya sea para profundizarlo o más bien para reformular lo que ahí se estaba planteando. Sería todo.